Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al último video que tenemos ya para poder explicar todas las actividades que hemos venido realizando de seminario. En este último apartado, ya tomando en cuenta toda la investigación que ustedes han realizado, tanto el plan de investigación como la fundamentación teórica, la presentación de los resultados y el análisis de los resultados, entonces nos da la oportunidad de elaborar la última fase, que son las conclusiones. Para la elaboración de las conclusiones hay que tomar en cuenta que va a ser muy diferente según el estudio que nosotros hemos realizado. También va a depender de las variables que tomamos en cuenta para la investigación y en este caso, para el ejemplo que yo les he venido explicando durante todos los videos anteriores, en este último tomamos en cuenta dos variables, la variable técnicas de estudio y la variable comprensión lectora. Por lo tanto, estas dos variables son las que nos van a servir para elaborar nuestras conclusiones. ¿De qué me tengo que guiar? Bueno, voy a buscar los resultados que yo he tenido y el análisis de los resultados que realicé, pero fundamentalmente debo considerar que si en mis objetivos yo planteé dos objetivos específicos, van a ser dos conclusiones las que yo realice. No puedo tener más porque por cada objetivo específico yo realizo una conclusión. Entonces, eso tiene mucha relación con mis variables de investigación, porque se recuerdan que de nuestros objetivos salieron las variables. Por lo tanto, yo debo tener una conclusión por cada objetivo específico. Entonces, para este estudio está una técnica de estudio que esa fue una de las variables y fue parte de los objetivos específicos, por lo tanto, yo realizo una conclusión de este aspecto, de las técnicas de estudio que finalmente fue parte de mi primer objetivo específico y de la primer variable. Así es que realizo una conclusión que tenga relación con los aspectos reflejados en este apartado o en esta variable, y eso me va a permitir dar un poquito más de énfasis a lo que yo voy a finalmente decir acerca de las técnicas de estudio. ¿Cuáles fueron los datos que yo encontré más significativos? Ya no voy a redundar tanto dentro de todas las gráficas, sino voy a puntualizar en aspectos muy específicos los que más destacaron. Este es un ejemplo. Y luego también está la otra variable o el otro objetivo específico, que es comprensión lectora. Por lo tanto, yo también debo realizar una conclusión de este objetivo específico. Y aquí, si ustedes observan, hago puntual algunas gráficas, pero no especifico en todas. Voy a mencionar que, por ejemplo, en este solo en los niveles literal e inferencial, ver gráficas 1, 2, 3, 4 y 5, porque en esas gráficas aparece la información. Entonces, yo ya no puedo mencionar algo sin hacer referencia en mis gráficas, porque finalmente son las que más me van a dar con el resultado que yo encontré dentro del grupo de análisis. En el siguiente, los cuales aunque se emplean con dificultad, eso no es algo que yo me lo invento, sino lo argumento dentro de las gráficas 10, 11 y 13, y eso me ayuda a dar un poquito más de énfasis a que la información no es inventada, sino yo la estoy fundamentando en los hechos que obtuve la información. Entonces, de esa manera menciono que no logran progresar hasta los niveles crítico y creativo. Existe limitación para identificar la opinión del autor, escaso nivel de comprensión, y voy mencionando aspectos que van relacionados con la dificultad de la comprensión lectora en los estudiantes, y a partir de ahí yo genero ideas muy personales, pero siempre tomando en cuenta que yo visualicé los resultados de las gráficas y a partir de ahí yo tomé mi idea personal. Entonces, las dos conclusiones van congruentes con los objetivos específicos. Esa información es muy importante, como bien les repito, no es necesario nuevamente hacer tanto énfasis en esta conclusión porque obviamente cada uno va a tener conclusiones muy específicas de su estudio. A partir de eso vamos a tomar en cuenta las recomendaciones. En este caso, ustedes visualizan que por cada conclusión que realizamos,
realizamos también una recomendación. Una conclusión nos va a llevar a recomendar acerca de ello. Y entonces podemos iniciar nosotros con aspectos como este. A las instituciones competentes públicas y privadas, ese es un punto importante, acerca de la conclusión que yo realicé. ¿Sí? ¿A quién voy a recomendarlo? También puedo recomendar a los profesionales dedicados a la educación o a los profesores. Puedo dedicarlo también, la recomendación la puedo hacer a los directores, a los supervisores, a los estudiantes. En fin, yo puedo encontrar a personajes específicos a quienes yo apunto que deben tomar en cuenta información de este tipo para poder realizarlo dentro de su campo de aplicación. Así es que las recomendaciones van a ser congruentes siempre siguiendo las conclusiones que nosotros hemos realizado. Van a ser una conclusión por cada, una recomendación, perdón, por cada conclusión. Así es que a partir de eso, pues ustedes ya tienen la información ahí. Y esta parte de recomendaciones nos permite dar un poquito de ideas que a futuro se puedan convertir en proyectos de desarrollo para la institución. Así es que aquí yo puedo plasmar qué es lo que tengo de innovación, qué mejora voy a plantear para que a partir de eso yo a futuro pueda decir, a partir de esta idea que se generó, se plantea tal proyecto. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones yo tengo la oportunidad de dar un poquito más de ideas innovadoras. Bueno, a partir de eso, entonces, les explico ya la parte final que está acá arriba. Esta sería la parte final para poder realizar ustedes ya toda la condensación de la información y debe llevar este índice en este orden. Claro, va a cambiar el número de página, pero aquí está un ejemplo. Entonces, debe llevar introducción, en el capítulo 1 el plan de investigación, luego especificamos antecedentes, planteamiento y definición del problema, los objetivos y los dividimos por general y específicos. Este es el numeral que debe llevar todo su informe. El 1.4 es justificación, 1.5 hipótesis, variables, tipo de investigación, metodología, población y muestra. Y luego ya en el capítulo 2, la fundamentación teórica, que esto va a depender de las dos variables que ustedes tengan o de todas las variables que hayan trabajado y el orden que ustedes tengan en su bosquejo tópico. O sea, esta parte no es específicamente como la que se plantea acá, pero es una idea del ordenamiento. Debe seguir con el numeral 2, si ustedes lo observan. En el numeral o en el capítulo 3, ustedes realizan la presentación de resultados y ahí ya se plantea según las dos variables que hemos tomado en cuenta. 3.1 técnicas de estudio y 3.2 comprensión lectora. En el capítulo 4, análisis y discusión de resultados, nuevamente repetimos las dos variables. 4.1 técnicas de estudio y 4.2 comprensión lectora. Finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones, las referencias, anexos y apéndices. Pues ahí ya la información toda completa. Y aparte nosotros realizamos nuestro índice de cuadros, en el cual el cuadro 1 va a ser referente a las variables que nosotros realizamos y también el índice de gráficas que aparecen todas las gráficas que nosotros referimos en nuestro estudio. Así completas, gráfica 1, 2, 3, en el orden que las hemos realizado y según el número de página que van en relación al numeral de la gráfica. Así es que esos son los índices que nosotros debemos tener, el índice general, luego el índice de cuadros y finalmente el índice de gráficas para poder tener una presentación adecuada de toda nuestra información. Dicho esto, ya completo el índice, entonces nosotros nos vamos al apartado de referencias. Las referencias se las voy a explicar un poquito de cómo van. Referencias, libros, los divido cuáles van a ser los libros y cuáles van a ser los libros digitales. Esos son aparte. Los voy a ir ordenando siempre en orden alfabético. Si ustedes observan acá, empiezo con la B y termino en la V, pero siempre que sean libros. Luego paso a libros digitales y nuevamente los ordeno en orden alfabético. El siguiente van a ser documentos que yo haya encontrado de cualquier tipo, pero en específico físicos, porque aparte están los documentos digitales. Documentos digitales y nuevamente los ordeno en forma alfabética y ahí van organizados según cómo se presentan las referencias en normas APA. Luego encuentro las tesis, que estas van a ser referentes un poquito al estado del arte,
Y aquí van nuevamente ordenados, ya de orden alfabético, así en ese orden. Acá van todos, terminamos en la V y hasta ahí se termina entonces las referencias. Si ustedes observan, toda esta información es la que nos va a servir para poder completar todos los datos que tenemos. Pues eso sería entonces en las referencias. Quizá alguna información que les puedo dar respecto a qué incluir dentro de los anexos. Los anexos son todos aquellos documentos externos, por ejemplo, alguna encuesta que ustedes hayan tomado en cuenta de forma digital, que la hayan encontrado en algún estudio, esa va a ser parte de los anexos, porque ustedes tomaron como referencia esa encuesta, pero solo la aplicaron en su estudio. Pueden ser todo tipo de documentos externos a su investigación. Ahora, en apéndices van a incluir los documentos que, por ejemplo, una carta que les validaron, la carta que se les entregó para poder ir a realizar las encuestas. También van dentro de los apéndices sus entrevistas, la recolección de la entrevista, que fue como la transcripción. También van a incluirse dentro de los apéndices aquellos documentos que van a ser específicos solo de su campo de aplicación, de su encuesta o de su estudio. Y estas pueden ser, por ejemplo, fotografías o pantallazos de lo que ustedes han realizado dentro de sus encuestas digitales, porque obviamente algunos no realizaron encuestas en físico, entonces pueden tener algunos pantallazos de cuál fue el proceso de uno en uno de lo que realizaron dentro de los sitios web para poder aplicar sus encuestas. Entonces, eso sí va a ser muy importante para poderlo incluir dentro de los apéndices. Pues eso sería entonces la información que les tengo para esta semana y a partir de eso, pues ya pueden continuar trabajando y ya parte de finalizando esta investigación que ustedes han llevado a cabo. Esto fue todo entonces, les deseo muchos éxitos y nos vemos en una próxima.